Estamos de regreso acá en el segmento de entrevistas de este jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy con Paola Hurtado. Hola Quique, buenas noches. Noche de encuestas. Noche de encuestas, de números y de análisis. Nos acompañan para analizar justamente la encuesta de Contrapoder en la Antigua, Jonathan Lemus, analista en temas políticos, y Juan Pablo Pira, quien es analista en temas de datos y de muestreo y demás de Así es. Así que bienvenidos a ambos, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a conversar con ambos acerca de esta encuesta, pero antes de eso le vamos a pedir justamente a Juan Carlos Sandoval que nos dé un par de las gráficas. Son dos preguntas básicamente las que nos va a mostrar Juan Carlos, y a partir de eso haremos un análisis acá con nuestros invitados. Así que Juan Carlos, por favor. Gracias, Quique. Este es el último trabajo de opinión pública realizado por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder. La pregunta más importante: ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy mediante boleta simulada? Para Jimmy Morales, 63,4% de los encuestados. Para Sandra Julieta Torres, 22,6%. Boletas en blanco, 9,1%. Y boletas nulas, 4,9% de los encuestados. Vamos a la siguiente de las preguntas, y es: ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Mediante la pregunta abierta. Ahí se confirman los resultados en el sentido de que por Jimmy Morales el 65,9% estaría votando por él. En el caso de Sandra Julieta Torres, 21,4%. Por ninguno, 66,7%. Y no sabe y no responde, un 6,1%. Y la última de las preguntas que analizamos tiene dos variables, dos gráficas. La primera es: nunca votaría por él o por ella. Podría votar por ella en el caso de Sandra Julieta Torres al mes de... podría votar por ella al mes de octubre. 38,3% dice que sí podría votar por Sandra Torres, teniendo un incremento de las personas que sí votarían por Sandra Torres desde el 32,3% que tenía en el mes de julio. Nunca votaría por ella, 63,2% tenía en el mes de julio. En octubre, pues 58,4% dice que no votaría nunca por Sandra Julieta Torres, y no sabe y no responde, 4,5% en julio, y en el mes de octubre 3,3%. La misma pregunta, solo que para Jimmy Morales: podría votar por él en el mes de julio. Jimmy Morales podrían votar por él el 42,4%. En el mes de octubre, 75,9%. Nunca votarían por Jimmy Morales. 45,1% no lo haría en el mes de julio, y un 20,7% no lo haría en el mes de octubre. Algunas de las preguntas más importantes que se tuvieron en este estudio de opinión pública realizado por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder. Quique. Gracias, Juan Carlos, por estos datos, por estas gráficas. Y pasamos ahora justamente con nuestros invitados. Vamos a empezar con Jonathan. ¿Qué primera reacción que te dan estas cifras, estos números, según lo que nos acaba de explicar Juan Carlos Sandoval? Primero, yo observo que confirma tendencias que ya habíamos venido observando desde que se dio el resultado final de la primera vuelta. Observamos que Jimmy Morales pues era un candidato que estaba en crecimiento, pero en ese momento existía la duda sobre si la salida de Manuel Valdizón de la contienda iba a hacer que muchos que votaron con ese voto de rechazo, que en este momento observamos que se mantiene, pero muchos que votaron de esa manera, se creía que quizás podrían cambiar su preferencia. La encuesta, si es que se confirma el domingo, nos demostraría que no es así, que ese voto de rechazo se mantiene, que Jimmy Morales sigue creciendo, y que Sandra Torres al final, así como en la primera vuelta, en las encuestas que se dieron en la primera vuelta, pues le ha costado realmente mostrar un crecimiento sustancial. Juan Pablo Pira, ¿cuál es la razón por la que Jimmy pasó de estar a 4 puntos de Sandra Torres ahora a superarla en más de 40% según su análisis? Bueno, las cosas han ido cambiando en el tiempo, y Jimmy Morales tuvo una subida muy fuerte en la última semana antes de la primera vuelta. Si nosotros miramos las encuestas hasta el viernes antes, Jimmy Morales estaba antes del 6 de septiembre. Sí. Venía básicamente empatado con Sandra Torres. ¿Y qué pasa? Pues bueno, esa semana estuvo emocionante como todas las que hemos tenido este año. Y Jimmy Morales es el que capitaliza de ese último finalito de presidente en la cárcel y todo esto. Entonces yo pienso que a partir de ese momento la dinámica cambió mucho, y eso fue lo que le permitió a Jimmy Morales aglutinar el voto que no era, digamos, de Sandra Torres desde el principio. Sandra Torres, miramos que tiene electores sumamente leales, no baja.
pero yo creo que tal vez no vayan a ser suficientes. Lo que decías ahora, y para ponerse en contexto también a nuestros televidentes, hablamos de que la medición última, normalmente, aunque se presenta unos días antes de la elección, es realmente 10, 12 días antes, la tabulación y trabajo de campo. Entonces, lo que sucedió en esos días intermedios que tú decías, el 27 de agosto, que fue el paro nacional, 1 de septiembre, cuando se declara con lugar el antejuicio en contra de Otto Pérez Molina, el 3 de septiembre, cuando renuncia finalmente, todo esto sucede después de la última medición, aunque antes de que se presentara públicamente esa última medición. Eso lo que hace, Jonathan, es que esas cosas no están incorporadas en la última medición. Han pasado cosas estos últimos 10 días que pudieran mostrar que debiera haber algún cambio en esa tendencia que estamos viendo. Quizás vimos algunos debates, esta semana tuvimos 3 debates, pero me parece que en ninguno de ellos se pudo marcar un evento que podría realmente modificar la tendencia de voto, me parece a mí. O sea, obviamente un suceso, digamos, del día lunes no es comparable con una renuncia de un presidente, que en ese momento lo que generó fue entusiasmo en la ciudadanía para presentarse a votar. Quizás en este intermedio entre primera y segunda vuelta pues no hemos tenido realmente algo que emocione tanto, y eso sí es algo que tenemos que tomar en cuenta de aquí al domingo, que es lo que va a hacer que los ciudadanos guatemaltecos vayan y se presenten el domingo a las urnas, sobre todo tomando en cuenta de que factores climáticos o lo que sea podría ser algo que afecte la voluntad de ir a presentarse a las urnas. Me gustaría hablar un poco ya segmentado de los resultados que muestra esta encuesta por región. Por ejemplo, en el área del norte del país es donde se nota un mayor crecimiento de Jimmy Morales con respecto de la primera vuelta y ahora. 16% en el norte versus 66% de intención de voto ahora, mientras que Sandra se mantuvo en un 27% en ambos momentos. Es el norte también donde Valdizón tuvo mayor cantidad de votos en la primera vuelta, y en el área del altiplano, donde según nos explicaba el partido de la UNA en algún momento, Sandra esperaba encontrar ahí su fuerte. Jimmy Morales duplicó la intención de voto y Sandra apenas subió 4 puntos. ¿Cómo se podría explicar esto? ¿Qué pasó que no logró? Creo que estamos todavía viendo captar ese voto. El mismo fenómeno. El voto de Sandra es muy leal, es muy duro y de plano sigue con ella. Y lo que vemos es que de alguna forma el voto de Valdizón sí se fue por lo menos parcialmente a Jimmy Morales. Yo diría que parcialmente, un parcial bastante grande. Entonces, ahí yo creo que es donde está la situación. ¿Qué piensa usted, John? De hecho, cuando termina la primera vuelta, esa era una de las incógnitas, pero uno de los grandes mitos que teníamos, y pasamos casi un año discutiendo eso, decíamos que el voto de Manuel Valdizón era un voto rural. Y al parecer, incluso si hacemos un análisis de los datos de las elecciones de primera vuelta, nos damos cuenta que no necesariamente está en rural. Y luego cuando vemos cómo crece Jimmy Morales, que lo habíamos catalogado un candidato más urbano, nos damos cuenta que, como decía Juan Pablo, en efecto, quizás el voto de Valdizón no era tan rural como parecía, era un poco más urbano, pero sobre todo algo importante, decíamos que la división en este momento de los electores era urbano versus rural. Parece que eso no está pasando de cara a la segunda vuelta. Pareciera que tanto el elector urbano como el rural está dando un voto de rechazo al sistema político. Y eso para mí es un factor muy importante de cara a cómo incluso el próximo gobierno, sea quien sea el que gane, tiene que enfrentar la situación política en el país. Pareciera que ya no podemos decir que al urbano le interesa más temas de legislación y al rural un poco más el tema de gestión, digamos, de recursos, de inversión pública, de obras y demás. Me parece a mí de que ya hay una convergencia tanto en los electores urbanos y rurales, y hay que poner la atención a lo que eso pueda desencadenar y significar para el sistema de partidos políticos. Bueno, si hay una dinámica, más allá de lo que planteaba Jonathan, de una urbanización del voto. Exacto. En términos generales, en este caso hubo casi 60% de voto padrón urbano. Ese es un efecto que no lo midieron ni Valdizón ni Sandra Torres nada en su momento, hicieron con estrategias políticas tradicionales. ¿Hubo algún cambio que se pudo haber percibido en la segunda vuelta en cambio de estrategia de campaña, dado a esa información que creo que le saltó en la cara el día de la primera vuelta a los contendientes? Me parece a mí que Sandra Torres sí trató de enfocarse en el elector urbano, pero no sé si lo ha hecho de la manera correcta.
Y este es Tiene otro... la credibilidad para hacerlo. Y aquí vamos a un punto interesante. Habíamos hablado entonces que había división urbano-rural y la otra división era derecha-izquierda. Se decía, con la salida de Valizón ahora tenemos una candidata izquierda que es Sandra Torres y un candidato de derecha que es Jimmy Morales. Pero luego cuando vimos los debates o incluso apariciones públicas, Sandra Torres sale con propuestas que yo identificaría más con la derecha. Entonces al final también se rompe como ese esquema teórico que teníamos para analizar la segunda vuelta. Y me parece que fue ahí donde la UNE no necesariamente logró llegar a ese votante urbano. Creyó que el votante urbano era de derecha y quizás, si lo medimos bien, no necesariamente todo el electorado urbano es de derecha. La argumentación que ha dado Sandra, la UNE, es que no están midiendo su voto correctamente. Y también se habla de la gente que tiene una intención de voto clara, pero no necesariamente va a votar. ¿Qué tanto cree usted, Juan Pablo, que pueden variar los resultados de lo que se está viendo en las tendencias de esta encuesta o de las que se han mostrado a lo largo de esta semana? Los votos que tienden a medirse mal, digamos, en las encuestas, son los que están puestos en lugares geográficamente muy pequeños, aunque en un lugar pequeño tenga un porcentaje muy alto. Digamos, el caso típico aquí en Guatemala fue el voto de Ríos Montt hace, ¿cuántos? 12 años. En Huehuetenango. Que era todo en Huehuetenango. Entonces, por la naturaleza de las encuestas, se asignaba un cierto número de boletas a Huehuetenango. En ellas salía Ríos Montt, pero no se lograba percibir la dimensión de lo que estaba pasando. No miro yo una cosa similar para Sandra Torres, que uno pudiera decir que les dijera yo, en Alta Verapaz todo el mundo va por Sandra Torres. De hecho, la regionalización que se presenta sugiere que si ese es el caso, no es muy intenso. Entonces yo sí esperaría un posible cambio de porcentajes, precisamente lo que decía Quique. Estos datos se levantaron hace unos días y algunas cosas pueden haber cambiado. No creo que, digamos, el debate o el asunto de la revista o alguna cosa así vaya a tener mayor trascendencia, pero sí va a seguir algún proceso y siempre va a haber alguna variación. Si miramos las otras encuestas que se han publicado en estos días, coinciden bastante. Entonces, yo supondría que no es mucho lo que puede variar. Y con respecto de la cantidad de la gente que puede ir a votar, ¿será que vamos a llegar a ese 70 o qué porcentaje se puede calcular que puede presentarse a las urnas y a quién beneficia más? A mí me impresionó que uno de los datos de la encuesta decía que 95% por ahí de las personas decían que irían a votar y un 91% estaba absolutamente seguro que iba a ir a votar. Yo creo que ahí Juan Pablo es el experto. Tengo entendido que en muchos casos hay cierto miedo de la evaluación del encuestador y si uno dice no voy a ir a votar, pues tal vez el encuestador lo puede ver mal y eso puede aumentar o inflar el número. Sin embargo, me parece a mí que sí podríamos esperar un buen número de personas que se presenten. Ahora, creo que aquí venimos otra vez de nuevo a las diferencias entre partidos. En la primera vuelta hablábamos, cuando salen las encuestas decíamos no sabemos si Jimmy Morales va a poder llevar a la gente a las urnas, porque al final el partido FCN no tenía una estructura local que le permitiera movilizar a su electorado, y mientras que la UNE sí la tiene. No sé si ese factor podría representar un recorte en la diferencia, pero aún así una diferencia de 40 puntos, pues igual es muy, muy importante y difícil de darle la vuelta. En la misma línea que decía Juan Pablo, lo que decía ahorita Jonathan, el votante urbano normalmente ya no es trasladado, él se mueve por su cuenta y es predominantemente el voto de Jimmy Morales. Pero también cuando vemos un resultado de una encuesta como esta, donde se muestra una diferencia tan grande, también puede ser potencialmente un desincentivo incluso a ir a votar, de decir, bueno, Somos ya ganó. ¿Cuánto impacta de primera vuelta a segunda vuelta el que la gente deje de ir a votar si no hay algo que lo inspira, si no hay algo o que lo inspira o que lo aterroriza de los contendientes? Bueno, sí, lo que le dicen en los Estados Unidos, el election turnout, que sería, digamos, el opuesto de la abstención. Correcto. La participación aumenta en situaciones de miedo. Por ejemplo, se vio en El Salvador, en la segunda vuelta la vez pasada, que Arena logró levantar un temor absoluto. Logró levantar un temor absoluto y se fue casi 200,000 votantes más a las urnas. No miro tampoco esa situación. Sin embargo, ahorita en la elección pasada salieron altas las participaciones, en parte porque el TSE ha hecho algún nivel de limpieza del padrón. Y yo pensaría que todavía va a salir un poco más alta del usual de las segundas vueltas,
que siempre salen más bajas que la primera. 60% fue la elección pasada versus 70% de la primera vuelta. En esta ocasión fue, al final, depurando lo que quitaron al final de los 12 municipios, terminamos con 70% de participación en la primera vuelta. ¿Estimas nuevamente un 60% en la segunda vuelta? Por ahí, porque lo que ha pasado es que limpiaron bastante el padrón. Por ejemplo, la ciudad de Guatemala tiene un padrón más pequeño que en el 2003, es casi 20% más pequeño, y no es que se haya reducido la población. Todos los días cuando vamos en el tráfico o cuando somos el tráfico, nos damos cuenta que eso no es así. ¿Qué es lo que pasa? Que pusieron orden en sus papeles y quitaron gente que ya no tendría por qué estar ahí. Una pregunta más. Supongamos que se mantiene esta tendencia y es electo Jimmy Morales el domingo. Me llama la atención que cuando le preguntaron a la gente por qué votó por Jimmy Morales en la primera vuelta, los que aplicaban dijeron principalmente que porque es nuevo en política. Jonathan, ¿cómo puede sacarle el rédito a eso a la hora de gobernar y cómo puede convertirse eso también en un arma de dos filos al momento de ejercer el poder? Yo creo que de cara a la segunda vuelta, él ha cambiado en cierto sentido su discurso. Digamos, en la primera vuelta era mucho más antipolítico. Ahorita lo oímos, digamos, y cuando le pregunta sobre sindicatos no lanza un mensaje tan contundente. Cuando habla de alianzas con partidos políticos, dice que puede recibir apoyo de líderes locales. O sea, creo que se ha posicionado un poquito más hacia el centro. ¿Con miras a qué? A poder realmente tener margen de maniobra a la hora de ganar la elección. De lo contrario, un candidato antipolítica generaría muchos, valga la redundancia, anticuerpos, digamos, dentro del Congreso y le sería imposible gobernar. Parece a mí que eso sí, el porcentaje de aprobación que él pueda tener va a descender mucho más rápido de lo que desciende un político normal que llega a la presidencia. O sea, él a la primera que haga una alianza con algún partido en el Congreso ya va a tener una buena parte de su electorado que ya no va a verlo de la misma manera. Entonces, obviamente está en una posición en la que está mucho más atado que un político tradicional. Interesante. Muchas gracias a los dos. Creo que tenemos que ir con Juan Carlos Sandoval para ver qué está comentando la gente en redes sociales. Gracias a Juan Pablo Pira y también a Jonathan Lemos por estos aportes. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Paola. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes. Nos dice Saúl, yo pienso que no pasa del 60%. Nos dice Mario, no solo fueron los votos de Valdizón los que tiene a Jimmy Morales en primer lugar. Echen en cuenta a los demás partidos. Y Milton nos plantea lo que beneficia a Jimmy Morales es que Sandra Torres no inspira confianza. Difícil creerle, es lo que nos plantea Milton. Será el tema de discusión a las 10 p.m. con encuesta CA, Quique Godoy y Cristian Manolo Castillo en el debate. Antes, una nueva entrevista. Quédese con nosotros acá en Noticieros de Guerra Antiguos.